para empezar, denos una pictura de la situación política de Venezuela en los años antes de Chávez, en 1990. Ok. Bueno, para comenzar, a partir del más o menos los 60 Sí. en adelante, Ujú. hubo mucho tiempo de tranquilidad, de democracia, y el poder se lo dividieron entre dos partidos principales, Sí. se llamaban COPEI y AD, no sé si los conocen. No. Pero bueno, el caso es que ¿cómo se dice? El gobierno del presidente duraba 4 años, Ujú. entonces se lo dividían entre un partido y otro, de repente un periodo AD, otro COPEI, y el único problema es que no había mucha participación en las elecciones de los ciudadanos. Pero hubo relativamente paz y progreso, la economía avanzaba bastante consistentemente. Y sí, el único problema es que había una gran parte de la población que no estaba siendo atendida en sus necesidades, los más pobres. Sí. Entonces hubo un descontento que fue creciendo a partir de los 80, finales de los 80 a los 90. Sí. Y yo creo que la clase más pudiente como que no se percató, no se dio cuenta de eso y no supo atender esas necesidades, creando más programas sociales, creando más ayudas para que la educación llegara a más personas de pocos recursos, o la salud. Sí. Entonces eso creó un descontento que fue creciendo y eventualmente yo creo que a finales de los 90 había una pobreza extrema del 40-50%, bastante alta. Niveles de deserción escolar también eran altos, la gente no iba a la universidad. Sí. Entonces había como un deseo de que, o sea, había como la gente estaba como decepcionada de los políticos que habían estado a cargo del país por todos esos años, esos 40 años. Y entonces llegó este señor Chávez, Sí. militar. Sí. Entonces, ¿cómo te explico? La gente como que tenía unas ganas de que llegara alguien fuerte, Sí. estricto, que pusiera orden, pues. Ujú. Pero entonces Chávez, cuando se lanzó a presidente, inmediatamente su popularidad aumentó, o sea, impresionantemente. Y de hecho cuando fueron las elecciones en el 98, Sí. él ganó casi con 60%, o sea, Sí. Más que Obama en 212. correcto, sí. Entonces él llegó con muchísimo apoyo de la mayoría del pueblo, sí. Chávez trató de derrocar al gobierno antes de en 1992, ¿correcto? Sí, señor. De hecho hubo una en el 89 y en el 92 fue la que él fue el líder principal, fue el golpe del año 92 contra Carlos Andrés Pérez, que era el presidente en el momento. Y de hecho ese golpe militar fue el que lo dio a conocer a él, porque él salió en televisión el día de ese golpe, cuando él fue el que lo mandó a parar, porque no habían podido derrocar al gobierno. Pero él salió en televisión y todos lo vieron, y o sea, él quedó como, a partir de ese momento quedó como el héroe de los pobres, por decirlo así. Entonces, porque él decía por qué había hecho eso, porque él pensaba que las cosas tenían que cambiar. Entonces, como él apareció en televisión y eso no era tan, ¿cómo le puedo decir? No era tan fácil como es ahorita para hacer en televisión públicamente, así nacional, que ahora sí es fácil porque hay tantos medios y todo lo demás. Pero entonces esa locución que tuvo él lo lanzó a la fama, y a partir de ese momento él se convirtió en una figura política súper importante en Venezuela. Entonces,
el sentido popular de él es muy alto, ¿no? Sí, hasta ahorita todavía, después que murió, sí. Ah. Sigue siendo popular. Entonces en 2004 yo pienso hay una ¿qué dice? Golpe de Estado. Referendo revocatorio Ajá, en ajá. ¿qué fue el caso de eso? La razón, ok. Sí, la razón. Bueno, sí, la cosa es que cuando llegó al poder, fue en el 99, principio del 99, él empezó a hacer cambios muy radicales y, ¿cómo te digo? Las personas que tenían que eran como los dueños de todos los factores de producción del país, de las empresas, Ujú. empezaron a molestarse con él, a estar en desacuerdo porque él era muy autoritario, Sí. no los consultaba para nada, sino él básicamente tenía su plan, que era reformar la Constitución. Él quería reformar la Constitución, y de hecho lo hizo. O sea, se hizo una Constitución en el año 99 que fue un referendo y fue aprobada, pero la mayoría de todos esos artículos fueron hechos sin consultar mucho a las clases más altas y a los empresarios. Y muchas de esas leyes causaron descontento en los empresarios, y a partir de ese momento hubo un movimiento como de rebeldía, quizás, de todas las centrales empresariales del país, como Fede Cámaras, y la Central de Trabajadores de Venezuela, que existía en ese momento, la CTV, y poco a poco ellos fueron como que amasando a todos los que estaban en desacuerdo con Chávez, y bueno, realmente para finales del 2001 la situación económica no estaba muy bien, y ellos lograron capitalizar en ese descontento, y entre todo, y de hecho es una situación muy particular, porque los medios de comunicación de Venezuela eran todos controlados por los empresarios ricos. Entonces básicamente lo que hicieron fue un golpe mediático, que eso no sé si se ha visto en otra parte, ¿no? Básicamente se pusieron de acuerdo de usar todos los medios de comunicación para lograr que la mayoría de la gente protestara, los que estaban en desacuerdo, que salieran a la calle y protestaran, y como para incrementar ese sentimiento de descontento. Y de hecho el golpe del año 2002 fue a raíz de una marcha que hubo muy grande en Caracas, que aparentemente no se sabe bien qué fue lo que sucedió allí. Aparentemente se había sido planificado que esa marcha fuera hasta el Palacio de Miraflores, donde está el presidente, y como que demandar que él saliera. Y entonces los que estaban de acuerdo con el presidente fueron también a defenderlo al mismo sitio. Entonces hubo un enfrentamiento allí, y aparentemente hubo unos muertos, pero no se supo realmente al fin de cuentas quién fue el que los incitó y quién fue el que los... Pero al final los militares que no estaban de acuerdo, que estaban preparados para dar el golpe, se justificaron esas muertes para tomar el palacio y sacar a Chávez. Miremos poco sobre la perspectiva diferencia entre los americanos y los venezolanos. Primera, en tu opinión, ¿por qué fue Chávez tanto éxito en mantener la presidencia por 14 años? Buena pregunta. Bueno, yo creo que él era una persona muy carismática. Sabía convencer a las personas, y durante su gobierno él se aseguró de aparecer mucho en la televisión. Hay un sistema que existe en Venezuela, que es la cadena nacional,
que normalmente antes se utilizaban en situaciones de emergencias, como para que el presidente, lo que se conoce aquí como un presidential address, cuando hay una emergencia. Bueno, él utilizó ese medio para hacer su propaganda, y de hecho hacía cadenas nacionales casi todos los días y duraban horas, y se ponía a hablar y hablar y hablar, y entonces como que esa conexión directa con el pueblo lo mantuvo en un nivel alto de popularidad. Y también el hecho de que él se ocupó de que, o sea, después de que él llegó a la presidencia, el petróleo subió muchísimo, el precio del petróleo. Entonces él tuvo suerte porque sin realmente aumentar la producción, aumentó muchísimo la entrada de divisas, de dólares. O sea, el Producto Interno Bruto de Venezuela creció muchísimo sin que él hiciera nada realmente, porque fue sencillamente producto del aumento del precio del petróleo, que llegó a estar en $150, una cosa así, durante esos años. Entonces, ¿crees que Chávez tiene una relación personal con las personas de Venezuela? Sí. Muy personal, sí. Chávez ha sido comparado con Fidel Raúl Castro de Cuba y Evo Morales de Bolivia, y se ha relacionado como socialismo y el comunismo. ¿Cómo se ve por la gente en Bolivia? ¿Cuál es la principal diferencia entre venezolanos y los americanos en la vista de Chávez? Bueno, yo diría que los venezolanos están divididos mitad y mitad. Los que lo apoyan consideran que no es comunismo, sino que es socialismo, que supuestamente son diferentes, pero se parecen muchísimo, ¿no? Porque en Cuba ellos hablan de socialismo también, pero eso es comunismo lo que existe allí. Y bueno, están los que no están de acuerdo con Chávez, que son casi la otra mitad completa. O sea, está dividido el país en casi dos partes iguales. Y si los que no lo apoyan, o los que no lo apoyábamos, si pensábamos que eso era, o sea, que eso es un comunismo disfrazado de socialismo, porque de hecho la influencia americana, norteamericana, de años atrás era de que el comunismo era malo, es malo. Entonces nunca se utilizó el término en sí comunismo, porque eso tenía una connotación mala. Pero para los efectos era lo mismo. Y bueno, creo que la opinión de los americanos, bueno, no estoy tan seguro, pero tengo entendido que la mayoría piensan como los que somos de la oposición en Venezuela. Piensan que es autoritario, comunista, todo eso, ¿no? Sí. ¿O qué era? Porque ya murió. El pueblo de Venezuela piensa que las reformas exitosas que ha hecho, como la educación, la alfabetización y las condiciones de trabajo, superan las consecuencias de la corrupción política, y como supresión de las cláusulas de la presidencia y la supresión de los medios de la oposición. Depende de a quién le preguntes. O sea, nuevamente, si hablas con alguien que sea uno de los que lo apoyaron, te dirían que sí valió la pena, pero yo por lo menos no estoy de acuerdo. Y yo pienso que él se valió de un boom económico para hacerle creer a las personas de que en verdad sí se estaba logrando como un cambio en el sistema productivo del país, y que sí era verdad que estaban aumentando los niveles de educación y ¿cómo se llama? Y los niveles de salud,
por causas o sea, por sus políticas, más, vuelvo y repito, eso sucedió porque el gobierno le entró muchísimo dinero por el aumento del precio del petróleo. Entonces, a cualquier gobierno que le hubiera tocado en ese momento entrar, hubiera tenido la misma cantidad de recursos inmensa para administrar, y yo pienso que lo hubiera hecho hasta mejor. Finalmente, en tu opinión, ¿hay alguna diferencia entre los ideales de socialismo y como lo que realmente es la realidad y la ideal? De cómo es el socialismo y cómo al final es cuando se aplica. Repíteme la pregunta, por favor. ¿Hay una diferencia entre socialismo en ideal ¿Y en práctica? y en práctica? Sí. Ajá, bueno, sí. Muchísima. Realmente, ¿Crees que la diferencia ¿sabes? En el gobierno de Chávez es más ideal o más realista? sí, yo creo que no sé, los ideales nunca se aplican, porque el problema con el socialismo es que no incentiva a las personas a que se superen, porque la idea del socialismo es que todos deben recibir los mismos beneficios. Entonces eso crea como un sistema, termina creando como un sistema muy paternalista, lo que aquí llamarían nanny state. Entonces eso como que hace que las personas no se sientan incentivadas a superarse, a ser independientes, sino como a depender de los subsidios que les da el gobierno. Y también está lo de la corrupción, o sea que cuando el gobierno, como él se encargó de tomar el control férreo de los ingresos del país y de las instituciones del país, su partido se convirtió como en una gran mafia, y básicamente eso hizo que se incrementara la corrupción exponencialmente. Entonces, por allí, ese es otro ideal que no funciona, no se aplica en la realidad.